Vamos al tercer nombre compuesto de Dios, que acompañado de la expresión Jehová. El tercero es Jehová Rafa. En Éxodo 15:26, Dios está mostrándose como el sanador. En la cita bíblica, veámosla, Éxodo capítulo 15, versículo 26. Aquí la expresión dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Escuche eso, yo soy Jehová tu sanador. Aquí Dios está revelando su virtud, su atributo en cuanto al poder sanador, milagroso, por supuesto. Entonces está revelándoselo a Moisés, trayendo sanidad en la circunstancia que ellos estaban viviendo. Puede usted leer el capítulo 15 completo, que concluye con esta declaración que Jehová es el sanador. Jehová Rafa es Jehová es tu sanador. Cuarto nombre compuesto, Jehová Nisi. Capítulo 17, versículo 1, no lo voy a leer, pero le recordaré que es el episodio donde Dios tiene al pueblo de Israel peleando contra los amalecitas. En la cabeza de los israelitas está Josué, mientras que Moisés está en el monte y allí está siendo sostenidos sus brazos por Ur y Aarón, que mientras sostenían sus brazos, la victoria era de los israelitas, pero cuando no estaban ellos y se cansaba Moisés y bajaba sus brazos, prevalecían los amalecitas. Aquí el pasaje termina diciendo que la victoria vino para los israelitas y entonces Moisés hace un altar de adoración y le coloca el nombre a ese altar Jehová Nisi. Nisi significa estandarte, bandera o victoria o estandarte. Jehová es mi victoria, Jehová es mi estandarte o Jehová es mi bandera. El triunfo viene de parte de Dios para nuestras dificultades, para nuestras peleas, nuestras guerras. Nosotros podemos apoyarnos en la confianza que tenemos que Él pelea por nosotros. Jehová Nisi. En quinto lugar tenemos el nombre Jehová Shalom, otro de los nombres muy conocidos que quiere decir Jehová es mi paz. Jueces capítulo 6 versículo 24 nos recuerda a Gedeón peleando y al final de esa pelea declarando la paz, haciendo un altar igual que Moisés lo hizo. Ahora Gedeón hace un altar y le pone el nombre a ese altar Jehová Shalom, es decir, Jehová es mi paz. Dios, yo soy tu paz, ¿sí? Significa también prosperidad, salud, bienestar y fe en el enfrentamiento de todas las aflicciones que puedan venir para la vida nuestra. Ahora, en el Nuevo Testamento también Jesucristo se identifica con la palabra shalom o paz. Uno de los pasajes bien particulares es Juan 14:27, donde Jesús declara, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Ahí Jesús está diciendo mi paz, o sea, yo soy la paz, mi paz le dejo a ustedes. Lo mismo que el Señor declarándose el Padre en el Antiguo Testamento que Él es Jehová Shalom. Y el apóstol Pablo también lo escribe en Efesios capítulo 2. Miremos esta cita en Efesios capítulo 2 en los versículos 15 y 16. El apóstol Pablo escribe, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Escuche eso, un nuevo hombre haciendo la paz. Ahí está declarado. En el versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, o sea, trayendo paz. Ahí está la declaración de paz en el Nuevo Testamento respecto a Jesucristo. Vayamos ahora al sexto nombre compuesto de Dios, que es Jehová Raá. Es uno de los pasajes más hermosos de los salmos en cuanto a el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esta expresión, Jehová es mi pastor, es Jehová Raá.
En el Antiguo Testamento vemos al Padre como el pastor de nosotros y en el Nuevo Testamento vemos a Jesús como el pastor de su iglesia. Juan capítulo 10 nos narra acerca de el buen pastor que da su vida por las ovejas. Este es el pasaje de Juan 10:11. Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas y efectivamente cuando Jesús va al Gólgota entregó su vida por nosotros, sus ovejas. Séptimo nombre de Jehová, de Dios en compuesto es Jehová Sitkenu. Sitkenu es declarado por Jeremías en el capítulo 23, versículo 6, y el nombre aquí significa justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Ahora, esto en el Antiguo Testamento está y en el Nuevo Testamento de una manera contundente hablando del Señor Jesucristo. Miremos en primera epístola a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 3. Perdón, estoy en Sitkenu. Sí, 1:30. El versículo 30, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, ahí está, santificación y redención. Entonces aquí está hablando de la justificación. Aclaremos un poquito el término justicia y justificación. En primer lugar, ningún ser humano es justo, todos somos pecadores, pero nadie que es un pecador tiene entrada en el reino de los cielos. Por lo tanto, se necesitaba de alguien que pagara por nosotros. Y de esa manera no es que seamos justos nosotros, sino que gracias a que Jesús paga nuestra deuda, somos justificados por su obra. Nosotros no merecíamos el perdón, no merecíamos la vida eterna ni la salvación, pero gracias al sacrificio de Cristo Jesús, nosotros recibimos justificación. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces vemos cómo en el Nuevo Testamento Jesucristo es nuestra justicia. Octavo nombre de Dios compuesto, Jehová Sabaoth. El Salmo 24:10, vamos a ir a este pasaje de la Biblia. Salmo capítulo 24, en el versículo 10. Dice, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de gloria. Escuche, Jehová de los ejércitos. La expresión Sabaoth es de los ejércitos. Jehová, yo soy el Dios de los ejércitos. Lo estamos viendo aquí en el Salmo 24:10. Pero también puede usted mirar las otras citas que aparecen aquí en la diapositiva, en el Salmo capítulo 1, versículo 3, y Segunda de Reyes capítulo 6, versículos 13 al 17. ¿Sí? Estas citas nos hablan de Dios como el guerrero, como el príncipe del ejército, o más bien, como el Dios de los ejércitos. Y entendamos algo. Cuando la palabra está escrita, Jehová de los ejércitos, está hablando de guerra. Está hablando de que Él es nuestro defensor, nuestro guerrero, quien pone la cara por nosotros. Asimismo, en el Nuevo Testamento nosotros también vemos a Jesús siendo, en el Antiguo Testamento, el príncipe de los ejércitos. Es el nombre con el que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, como ángel de Dios, se aparece a Jacob. Cuando Jacob le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Vienes de parte de Dios o de quién? La respuesta de este ángel es, yo soy el príncipe de los ejércitos de Dios. Aquí es Jesús presentándose como nuestro defensor. Jehová Sabaoth es Jehová de los ejércitos. Y noveno, el último de los nombres compuestos de Jehová, es Jehová Shama. Jehová Shama o Jehová Sama, que está en Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 48, el último capítulo, y en el último de los versículos, dice, en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Jehová Sama, que quiere decir Jehová está presente. Jehová está allí.
La expresión Sama es expresión de presencia en un lugar. Presencia. Jehová Shama es Jehová está presente. En el Nuevo Testamento también podemos leerlo en Hebreos, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, los versículos 5 y 6, 5 y 6 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, escuche esto, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, crea que está presente, que existe, que está con nosotros y que es galardonador de los que le buscan. Estamos hablando de la presencia de Dios en un lugar acompañándonos a nosotros. El capítulo 28 del Evangelio según San Juan termina precisamente diciendo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Ahí vemos la revelación de Jesucristo en este capítulo 28 de Mateo diciendo, yo estaré con vosotros todos los días o yo soy Jehová Sama. Esto en cuanto a los nombres compuestos de Dios. Bien, ahora, también para terminar en cuanto a los nombres, vemos los nombres de Dios Padre en el Nuevo Testamento. Básicamente son tres nombres que son más bien conocidos, Theos, Curios y Pater. Theos es una palabra griega, todas son palabras griegas, pero Pater viene más bien del latín. Theos significa, es el griego Dios, al igual que la palabra en el Antiguo Testamento que leíamos de Dios, es también generalizado no solamente para el único Dios verdadero, sino para cualquier Dios pagano se utiliza el término Theos, y es la palabra usual en el Nuevo Testamento. Es la que más se repite, la palabra Theos, que significa Dios, esa es la palabra que más se repite. Por otra parte, Curios, la comparábamos con Adonai, que significa Señor en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento es Curios, se refería a amo, dueño o gobernante. Y por último está la palabra Pater, fácilmente deducir, Padre. Padre, en Mateo capítulo 6, versículo 9, cuando habla de la oración que debemos ir al Padre, pero en Romanos 8:15, Abba, Padre, es la palabra aramea para Padre, ¿no? Jesús la usó en el huerto de Getsemaní. Ahora, entendamos que esta pater está unido en este versículo, acompañado pues de otras expresiones, ¿sí? que nosotros utilizamos hoy en día, como por ejemplo los diminutivos, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, que en los diminutivos encontramos la expresión papito. Cuando escribimos Abba Padre, es como un prefijo que se antepone a la expresión Abba, perdón, a la expresión padre o pater, y es como dándole diminutivo padrecito o papito o papacito, que es una expresión como más de confianza y de cariño de un hijo hacia un padre, ¿sí? Entonces, cuando leemos Abba, esa es la expresión, y fue la que utilizó el Señor Jesucristo cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Entonces, estas son las tres expresiones que se utilizan en el Nuevo Testamento para referirse a Dios nuestro Padre en el Nuevo Testamento. Theos, Curios y Pater. Por favor, lean ustedes las citas bíblicas. En Theos aparece en Juan 1:1, en el principio, creo, la expresión de Juan 1:1. En Curios, Filipenses 2:11. Y Pater, Mateo 6, versículo 9. Léanlos ustedes, por favor, y confirmen, entendiendo que la palabra más utilizada en el Nuevo Testamento para dirigirse a nuestro Padre Celestial es Teos. Entonces de allí viene precisamente la palabra teología, que es la asignatura en la cual nosotros nos estamos apoyando o estamos estudiando en estos días. Luego, entonces, entraremos ahora a estudiar lo que tiene que ver con los atributos de Dios. Aquí en esta diapositiva siguiente les dejo una tareita para que la entreguen el sábado de la próxima semana, y es con un enlace que les dejo aquí abajo. Este enlace
es para que ustedes entren a una página donde aparecen muchos más nombres de Dios de los que hemos estudiado. Es decir, hemos estudiado, yo creería que entre el 40 y el 50% de los nombres de Dios, los más conocidos y los más usados, pero existen otros más. Entonces, estos que aparecen en esta página que usted va a acceder, usted lo que quiero que haga cada uno de ustedes es que revisen la lista y los nombres que no vimos en la clase de hoy, por favor los escriban en un documento y me lo mandan a través de la plataforma, ¿sí? Los que no estudiamos hoy. Es una lista grande, también más o menos igual a esta, y va a escribir el nombre y la definición, ¿sí? De los que no vimos en clase. Y me los envían por medio de la plataforma. También les pondré les pondré la tarea en la plataforma para que ustedes accedan a esta diapositiva. ¿Listo? Entonces esto para la próxima semana. Y vamos a continuar ahora con el segundo tema del día de hoy, que es los atributos de Dios. Y en cuanto a los atributos, pues tenemos que decir varias cosas, pero específicamente cuando hablamos de atributos, ¿por qué es importante que estudiemos los atributos de Dios? ¿De qué beneficio tenemos nosotros, ¿no? Pues lo importante es que con los atributos nosotros aprendemos a conocer y a relacionarnos con Dios. Dios nos ha revelado las perfecciones de su magnificencia, de su persona, pero las esenciales para nuestra redención, nuestra adoración y nuestra comunión. Escuche, nosotros a través de conocer los nombres de Dios tenemos una comunión con Dios. Podemos adorarlo por lo que Él es en sí mismo y podemos rendirnos a Él, ¿sí? Entender que Él nos ha redimido, nos ha rescatado. Por eso es importante que estudiemos los atributos de Dios. Quiero leerles un pasaje que está en el libro de Isaías 40, del 25 al 28, como uno de los pasajes más significativos que hablan de los atributos poderosos, grandes son de Dios. Los leo, dice: ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguno faltará. Escuchen los atributos. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, Olí Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó el juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40, 25 al 28. Ahora, todas estas expresiones nos hablan de la sabiduría de Dios, de la providencia de Dios, de la inmutabilidad de Dios. Así que nos ayudan a conocer a nuestro Creador para que tengamos una relación más profunda con Él, más cercana, más palpable con Él, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de los atributos de Dios, vamos a referirnos a dos cosas. Uno, vamos a comenzar viendo los atributos absolutos de Dios, y dos, vamos a ver los atributos morales de Dios. Cuando hablo de atributos absolutos, me refiero a los atributos que solamente son de Dios, que nadie, ningún otro ser, ningún otro Dios pagano, ni ningún ser humano puede tener. Son atributos exclusivos o absolutos de Él. Y después veremos los que sí pueden tener o debemos tener los creyentes, los hijos de Dios. El pueblo de Dios debe tener estos atributos morales también. Son de Dios y deben estar en nosotros. Pero los primeros que vamos a hablar son los atributos absolutos de Dios. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con estos atributos inmediatamente.